Hola, mi nombre es Eric, soy miembro del equipo número 2 y yo junto con mi equipo vamos a hablar acerca de la Ley Federal Mexicana sobre Metrología y Normalización. Antes de empezar con el tema, voy a definir qué es metrología y qué es normalización. La metrología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de medición y determinación de magnitudes físicas. ¿Y qué es la normalización? Es el proceso de aplicar y mejorar las normas con el fin de ordenarlas y mejorarlas. De esa forma, garantizar la calidad de productos y servicios. Ahora bien, la Ley Federal Mexicana de Metrología y Normalización. México, al comprometerse al intercambio comercial con otros países, necesitó modificar la estructura legal de las actividades de metrología, normalización y evaluación de la conformidad. Para ello, el gobierno mexicano emitió la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta ley establece las disposiciones de orden público y de interés social en materia de metrología, normalización, certificación, acreditamiento y verificación. Con esta ley se establece el sistema de unidades de medida, conceptos de metrología, la verificación y uso de instrumentos para medir patrones de medida, entre otros. Se instituyó el Sistema Nacional de Calibración y se creó el Centro Nacional de Metrología, CENAM, el cual se encarga del establecimiento y mantenimiento de los patrones de medida del Sistema Internacional de Unidades usados en México, así como la hora oficial. Desde su primera publicación, el 1 de julio de 1992, y sus posteriores reformas, la edición del 14 de julio de 2014 presenta todas las disposiciones en general de metrología y normalización, la certificación y acreditación y verificación. Esta ley se divide en títulos. En su título segundo, Metrología, la ley establece el sistema general de unidades de medida, de los instrumentos para medir, la medición obligatoria de las transacciones, del Sistema Nacional de Calibración y del Centro Nacional de Metrología, lo que facilita el intercambio comercial al establecer la base común de medidas, la difusión de la exactitud de la medición y el responsable nacional de los patrones de medida. El título tercero, Normalización, establece las disposiciones para las actividades de normalización desde la integración del Programa Nacional de Normalización y por la Comisión Nacional de Normalización, instituir los comités consultivos nacionales de normalización, el proceso para el desarrollo y la finalidad de normas oficiales mexicanas, el proceso y la finalidad de las normas mexicanas elaboradas por organismos nacionales de normalización, así como la importancia y observancia de las normas. El título cuarto, de la acreditación y determinación del cumplimiento, establece las disposiciones para los temas de acreditación y aprobación de entidad de acreditación, los laboratorios de ensayo y de calibración, unidades de verificación y organismos de certificación de productos y sistemas de gestión. El título quinto de la ley se refiere a la verificación. En este capítulo se establecen las disposiciones de verificación y vigilancia para los establecimientos que proporcionan productos o servicios. Las organizaciones que cumplen dichas disposiciones estarán conformes con las normas. En su título sexto, establece los incentivos, sanciones y recursos para las organizaciones involucradas con esta ley. Se establecen las disposiciones para el Premio Nacional de Calidad. Este premio se otorga como reconocimiento al desempeño de calidad de las organizaciones. Cuando las organizaciones y los productos y los servicios no están conformes con la ley, la organización se hará acreedora a una sanción. Depende del nivel del incumplimiento, el nivel de sanción. La propia ley establece el recurso de revisión y de las reclamaciones.
Los Estados Unidos mexicanos, para lograr su total incorporación al mercado mundial, ha establecido estructuras legales, infraestructura y recursos humanos para el desarrollo de sus sectores productivos con el cumplimiento de requisitos establecidos por sus clientes nacionales, extranjeros e internacionales, con el propósito de lograr el progreso económico y técnico de nuestro país. Para concluir, ¿cuál es el principal objetivo de la Ley Federal de Metrología y Normalización? Su principal objetivo es garantizar la seguridad del consumidor, exigiendo el cumplimiento mínimo de calidad para los diferentes artículos que requiere. Pues bueno, yo hablaré de los primeros dos títulos. Eh, bueno, el primero consta de un único capítulo, el cual lo conforman 4 artículos, bueno, los primeros 4 artículos. El primero habla de que esta ley se regirá en toda la República y el que se encargará de vigilar que se respete y se lleve a cabo será el Ejecutivo Federal. Ajá. Luego el artículo 2 habla de que este se encargará de precisar el concepto de metodología, al igual que los requisitos para la fabricación, la medición de productos y comerciales y transacciones, y de igual manera regular las materias relativas a la metodología. Y en cuanto a la normalización, busca la transparencia del proceso para coordinar las actividades, establecer un procedimiento de elaboración, divulgar las acciones de normalización. Luego el artículo 3 define los conceptos que se determinan en la ley, como lo son acreditación, calibración, certificación y entre muchos otros. Y por último, el artículo 4 habla de que la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, eh, representará al país en eventos o en asuntos relacionados a la metrología y normalización a nivel internacional. Ese fue el título primero. Luego sigue el título segundo. Este lo conforman 5 capítulos. Ajá. Prácticamente el capítulo 1 habla sobre todas las unidades de medida que abarca el sistema general de unidades de medida. Y otras que, vienen de otros sistemas, como lo es el Sistema Internacional de Unidades. Estas también se integran. Ajá. Incluye el metro, kilómetro, segundo, hora, Kelvin, Fahrenheit, múltiplos, submúltiplos, entre muchas otras. Al igual también explica que únicamente la Secretaría podrá autorizar excepciones en otros sistemas de unidad con la condición de expresar su equivalencia en el sistema general de unidades de medida. Por último, otro punto es que las escuelas que forman parte del sistema educativo nacional deberán enseñar con este mismo sistema, con el sistema general de unidades de medida. Ajá. Luego el capítulo 2 habla sobre todos los instrumentos, dice que todos los instrumentos que se fabrican en el país deberán ser aprobados por la Secretaría, al igual que ésta podrá requerir la verificación de los instrumentos cuando se detecten ineficiencias metrológicas. Una vez terminado este proceso, ellos deberán dejar unos documentos que comprueben que oficialmente se realizó este proceso. Cuando los productos no cuenten con la calibración correcta, serán retirados antes de su distribución hasta que cumplan los estándares. Luego el capítulo 3 dice que aquellos que posean instrumentos de medición y que el resultado se vea afectado tendrán la obligación de que se cercioren los procedimientos de si son adecuados, ¿no? También dice que los instrumentos que sirvan para transacciones deberán reunir los requisitos señalados por la ley. Luego pasamos al capítulo 4. Dice o expresa que se instituye el Sistema Nacional de Calibración con el objetivo de procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país. Junto con la Secretaría, laboratorios de calibración, expertos en la materia y entidades de acreditación,
Participarán en comités de evaluación, integrar cadenas de calibración, hacer convenios con instituciones oficiales extranjeras y bueno, entre muchas otras cosas. Ajá. Y por último, el capítulo 5 explica la función y el propósito que tiene el Centro Nacional de Metrología, como lo es ser el laboratorio primario del Sistema Nacional de Calibración, cómo y por quiénes está conformado este centro. Y bueno, entre muchas otras cosas. Toca hablar del título tercero, la normalización. Este título consta de varios capítulos. El primero nos habla de disposiciones generales, que las disposiciones generales son todas las certificaciones, participaciones en comités de evaluación, registros de organizaciones nacionales. Un ejemplo podría ser Bimbo, que tiene certificaciones en ISO 9000, 9002 y HACCP. También Bimbo cuenta con controles de calidad de insumos de productos empleados en los procesos. El segundo capítulo nos habla de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. Son todas aquellas que dictan las especificaciones que se tomarán determinados contextos, así como los criterios que se deben cumplir para la acreditación de algunos productos. El tercer título nos habla de la observación de las normas. Este va de la mano con el capítulo anterior. Su función es verificar que se cumplan todos los criterios del que habla el capítulo anterior. El capítulo 4 es de la Comisión Nacional de Normalización. Nos habla de quiénes son los integrantes de esta, sus funciones, así como cuándo se va a convocar a una sesión y las bases que se integran en el programa. También nos habla el capítulo 5 de los comités consultivos nacionales de normalización. Este nos habla de la elaboración de normas oficiales mexicanas, de su promoción y su cumplimiento, así como todos los pormenores que llevan el crear dichas normas. Y por último, en el capítulo 6, vemos los organismos nacionales de normalización. En este capítulo se nos habla de los requisitos que se necesitan para poder operar como un organismo de este tipo, las obligaciones que contraes al serlo, así como nos habla de que las entidades federales públicas tienen la obligación de construir estos comités para la elaboración de normas de referencia. Estas normas servirán cuando las normas oficiales o internacionales que ya estén planteadas no cubran ciertos requisitos. Eso sería todo por parte del título tercero. Por último, hablamos de incentivos y sanciones. Para hablar de los incentivos ponemos un ejemplo. En el 2017, la empresa Daimler, que es una empresa manufacturera, recibió el Premio Nacional de Calidad al construir un vehículo de carga clase 8 a medida de sus clientes. Un ejemplo para las sanciones podría ser en el primer año del sexenio de López Obrador, 68 empresas que prestaban sus servicios a instituciones de salud. Se detectaron diversas anomalías y posibles actos de corrupción, a lo que fueron multados económicamente. Eso sería todo por mi parte. Título cuarto, de la acreditación y determinación del cumplimiento. Este título se divide en 7 capítulos. Capítulo 1, de la acreditación y aprobación. Nos habla sobre cómo las empresas pueden estar certificadas por las normas oficiales mexicanas. Capítulo 2, de los procedimientos para evaluación de la conformidad. Las dependencias competentes establecen los procedimientos para la evaluación de la conformidad cuando se requiera comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas para fines oficiales. Capítulo 3. De las contraseñas y marcas oficiales. Capítulo 3. Los productos o servicios sujetos a las normas oficiales mexicanas y a las normas mexicanas podrán mostrarse voluntariamente las contraseñas oficiales cuando las características del bien o servicio sean correctas. Capítulo 4. De los organismos de certificación.
Las dependencias competentes aprobarán a los organismos de certificación acreditadas por cada norma oficial. Capítulo 5. El Sistema Nacional de Acreditación de Laboratorios de Prueba verificará que los laboratorios acreditados cuenten con el equipo suficiente, personal técnico calificado, para que presten servicios relacionados con la normalización. Capítulo 6. De las unidades de verificación. Capítulo 6. Cualquier institución podrá pedir una verificación sobre el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Capítulo 7. De los acuerdos de reconocimiento mutuo. Capítulo 7. La Secretaría podrá pactar acuerdos con instituciones oficiales extranjeras e internacionales para el reconocimiento de los resultados de la evaluación de la conformidad que se llevan a cabo por las dependencias o personas acreditadas. Título quinto de la verificación. Este título se divide en un capítulo único. Capítulo de verificación y vigilancia. La Secretaría y las dependencias competentes podrán realizar inspecciones de la verificación para comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y se realizarán pruebas para comprobar si el producto o servicio cumple con las especificaciones. Bueno, para finalizar con el video, voy a hablarles sobre la importancia que tiene la Ley Federal sobre la Metrología y Normalización en la Ingeniería Mecatrónica. En esta ley podemos observar que se establece el Sistema General de Unidades de Medida, tales como el metro, el segundo, el kilogramo, el Kelvin, los grados Kelvin, los amperes, la candela. También podemos ver que precisa los conceptos fundamentales sobre la metrología, como pues el concepto de qué es mensurando, un patrón, la medición, qué es la medida. También podemos ver que establece los requisitos para la fabricación, la importación, la reparación, la venta, la verificación y el uso de instrumentos para medir, y pues también los patrones de medida. Bien, hablemos sobre estos primeros tres fundamentos de los que ya mencioné. El primero de ellos es establecer el Sistema General de Unidades de Medida. ¿Y pues esto para qué nos sirve? En la mecatrónica. Bueno, sabemos que en la mecatrónica vamos a requerir del uso de distintas unidades de medida. Y pues en esta ley nos indica cuáles son las unidades que debemos utilizar aquí en el país, que pues es México. Y pues como ya las mencioné antes, deben ser el segundo, el metro, el kilogramo, el amper, la candela, los grados Kelvin. Son las unidades de medida que debemos de utilizar en los distintos procesos de fabricación y de calibración de instrumentos o de cualquier otro proceso. El segundo nos habla sobre establecer los conceptos fundamentales sobre la metrología. Bueno, pues como ya lo mencioné, estos conceptos pues puede ser qué es una medida, qué es la medición, qué es un mensurando, qué es un patrón. Y pues bueno, esto es muy importante, son conceptos básicos sobre la metrología que pues cualquier ingeniero mecatrónico debe saber para poder desarrollarse bien en la materia, en el campo laboral, en cualquier trabajo en el que esté. Son conceptos básicos que cualquier ingeniero debe saber. Y bueno, sobre el último fundamento del cable, que es el establecer los requisitos para la fabricación, la importación, la reparación, la venta, la verificación y el uso de los instrumentos para medir los patrones de medida, pues bueno, la importancia es de que si no se respetan estos requisitos, es de que los procesos de medida ya no van a ser exactos. Tienen una tolerancia de errores, pero pues
es mínima esta tolerancia. Tiene que ser respetado y pues bueno, esto en que influyen los ingenieros mecatrónicos. Pues que si un ingeniero está usando un instrumento que no está bien calibrado o no tiene la medida que debe de tener, pues el proceso va a estar arruinado, no va a servir para nada y pues se va a echar a perder cualquier proceso de producción.